Ok, bueno, muy bien, Tapia. Bueno, entonces, quitamos el fondo musical. Y entonces, ¿qué sigue de la fisiología renal? ¿Alguien que se acuerde ayer cómo está formado, cómo está formado el aparato yuxtaglomerular? ¿Se acuerdan? Yo, A ver, ¿quién es yo? Aldo. A ver, Aldo, venga. Me acuerdo que habíamos visto que era la mácula densa, perdón, del tubo distal, las células yuxtaglomerulares de la arteria eferente o aferente, eso no me acuerdo. Y las células mesangiales. Pero no me acuerdo si era la arteria aferente o eferente. Creo que era la aferente, ¿no? No sé, tú dime. Sí, aferente. Bueno, vamos a quedar con aferente. Sí, es la de entrada principalmente. La de salida también, la diferente también tiene, pero tiene principalmente la entrada. Muy bien. Alguien que me diga qué hace, las células yuxtaglomerulares, ¿cuál es su función? La producción de renina. Bueno, ok, la producción de renina. Y con eso damos pie al eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Y la mácula densa qué hace? ¿Qué Es hace? para la presión osmótica, ¿no? Bueno, percibir los cambios de Sí, concentración de iones. muy bien, eso es un osmoreceptor, ¿verdad? Muy bien. ¿Y las células mesangiales qué hacen? Son los macrófagos del riñón. Sistema mononuclear fagocítico del riñón. Ok, muy bien. Entonces ahí vamos. Alguien que se acuerde cómo está formada la membrana de filtración. Alguien que recuerde cómo está formada la membrana de filtración glomerular. Eran las células endoteliales, la lámina basal capsular, el espacio, pero no recuerdo de cuál, la lámina basal y el podocito. Muy bien. ¿Qué faltó? ¿Alguien? L, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Gómez Tellez. Leslie. Bien, Sí. uno más, vale. ¿Alguien que le diga a Leslie qué le faltó para que se gane su microdécima? Actitud, chicos, ¿Cuáles acuérdense, son los actitud. proteoglucanos? ¿Cuál es la función de esa capa de proteoglucanos? Que tiene la carga negativa para Y que no deje entonces, pasar las proteínas negativas. órale, No sé qué. muy bien, ¿quién eres? Sierra Romero Daniela. R, S, Sierra, Danny Boy. Muy bien, uno más. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy, chicos? Pues buenas tardes, compañeros, profesor. Pues nosotros les vamos a explicar sobre la fisiología renal. Lo dividimos por dos partes. Nuestro equipo pues está conformado por Samuel, Alonso y su servidora Leslie. ¿Le pasas a la siguiente, Beto, por favor? Pues nosotros vamos a explicar 10 temas, que va a ser el mecanismo de formación de orina, la filtración, la reabsorción, secreción, excreción, el flujo sanguíneo renal y la fracción renal del gasto cardíaco, la regulación del flujo sanguíneo renal, función glomerular, ultrafiltración glomerular, factores que determinan y regulan el filtrado, aclaramiento plasmático y función tubular, la composición y características de la carga tubular, la reabsorción tubular y los mecanismos de transporte para diferentes sustancias.
Bueno, pues los riñones son órganos que, como ya vimos ayer, pues cumplen diferentes funciones, funciones importantes, como van a ser la regulación de la presión arterial, el equilibrio ácido básico, la secreción, el metabolismo, pero pues lo que más se va a destacar va a ser eliminar del cuerpo los materiales de desecho que no se han ingerido o que ha producido el metabolismo, tales como pueden ser la urea, la creatinina, el ácido úrico o algunos productos finales del metabolismo. La eliminación de estos desechos pues va a pasar por procesos como es la formación de la orina, que se va a iniciar con la filtración glomerular, el proceso que va a utilizar los riñones para filtrar el exceso de líquido y productos de desecho de la sangre a la orina, acompañado de otros procesos como lo es la absorción, la secreción y la excreción. Y pues también conocer cómo se lleva a cabo la regulación de ciertos procesos por factores como la presión hidrostática, y cómo funciona la reabsorción tubular, sus características y composición de la carga tubular. Bueno, pues primero vamos con los mecanismos para la formación de orina. Pues va a comenzar con una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas, que se va a filtrar desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Los riñones pues procesan un volumen enorme de sangre cada día, a cada minuto, que llega a los glomérulos renales, que va a ser aproximadamente de 1.200 mililitros de sangre, de los cuales 650 mililitros van a corresponder al plasma sanguíneo. De esta, una quinta parte aproximadamente va a ser el filtrado en el glomérulo. Eso nos quiere decir que pues cada 24 horas los riñones van a filtrar pues más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Para evitar pues la pérdida de estos líquidos o elementos importantes, pues se va a ayudar de la absorción, que lo que busca pues va a ser que menos del 1% de la parte líquida filtrada pues no elimine sales, iones o metabolitos que puedan ser útiles. Y pues pues como ya lo mencioné, va a ser acompañado de la absorción, la secreción y la excreción. La siguiente, por favor. Bueno, la filtración va a ser el primer paso para la formación de orina de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, pues como ya lo mencioné, hablando de 180 litros de plasma al día. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, Beto, por favor? Se los voy a explicar en este esquema. Se va a iniciar en la cavidad glomerular. La parte central pues van a ser los capilares glomerulares y lo que está alrededor va a ser la cápsula de Bowman. Ahí van a ser los capilares glomerulares y alrededor pues va a ser la cápsula de Bowman. Y ustedes se fijan, va a tener una membrana que va a ser la capa, una capa parietal externa de epitelio escamoso que va a ayudar pues a no como tal a la formación de la orina, sino al mantenimiento. Y en el espacio que se observa entre los capilares y la membrana de la cápsula de Bowman, pues va a hacer ahí la producción de la orina. Este proceso pues lo podremos considerar mecánico, dado que pues actúa también la presión hidrostática de la arteria eferente, que lo que va a hacer pues es empujar literalmente a la sangre contra la membrana de filtración glomerular. Pues la membrana de filtración glomerular va a estar cerca de la membrana, de los podocitos. Si ustedes observan en los capilares glomerulares, alrededor va a tener como unos pequeños piquitos que pues van a ser los podocitos y pues ahí se va a estar también la membrana de filtración glomerular. ¿Qué va a hacer esta membrana? Pues va a formar una barrera que va a servir como un ultrafiltrado, que lo que va a hacer pues es que va a separar, digamos, de sólidos de líquidos. Entonces, pues van a pasar, pero lo que van a ser pequeñas partículas y el agua. La siguiente, por favor. Después tenemos la reabsorción, que es un movimiento de sustancias de luz tubular que va del intersticio hacia la sangre.
Parte del filtrado que pues desciende sobre el túbulo proximal pues va a ser de 1 litro aproximadamente, que aproximadamente cada 22 minutos la totalidad del plasma sanguíneo que ha sido filtrado en el glomérulo, como vimos, fueron 180 litros por día de plasma. Pues ese volumen en 24 horas será como aproximadamente 1.5 litros de orina, que de eso pues 95% va a ser agua y el 5% pues de sustancias de desecho. Después tenemos la secreción, que va a ser el movimiento de sustancias de la sangre y va a regresar de nuevo a la luz tubular. Y va a ser obviamente pues reabsorbida una menor parte a comparación de la reabsorción. Y pues finalmente la excreción, que va a ser el proceso final de lo que fue la secreción, la reabsorción y la filtración. La siguiente, por favor. Bueno, les puse dos esquemas, uno de manera general y otro un poquito más específico. El de la izquierda, pues, nos muestra cómo inicia el número 1, que es la parte de la filtración, el número 2, que es la reabsorción, que es cuando, pues, de la luz tubular, pues, va hacia la sangre, que va, es decir, donde se observan que son los capilares peritubulares. Y de la sangre, es decir, de ese capilar, pues va a regresar nuevamente hacia la luz tubular. Y finalmente el 4, que va a ser la excreción. La siguiente, por favor. Y pues vamos a hablar ahora del flujo sanguíneo renal y fracción renal del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo renal va a ser un 22% del gasto cardíaco, que van a ser 1.100 mililitros por minuto. Es decir, si consideramos que el riñón en este caso pues es un 0.4% de total, podemos decir que recibe un flujo grande comparado con otros órganos. Esto porque pues la corteza va a recibir la mayor parte del flujo renal a comparación de la médula, que va a ser como del 1 o 2% del flujo sanguíneo total. Y pues este flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se va a llevar a la producción del desecho. La siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí. Chicos, ¿la escuchan? Sí, sí. Vale, gracias. Bueno, yo les voy a hablar pues también de la regulación del flujo sanguíneo renal. Y bueno, estos mecanismos van a estar ligados a lo que es el control de la filtración glomerular y a la función excretora del riñón, ¿vale? También cabe mencionar que una gran parte o gran fracción, también le podemos decir, del oxígeno que es consumido por los riñones se va a relacionar con la reabsorción del sodio en los túbulos renales. ¿Esto qué significa? Que si lo que es el flujo renal y la filtración glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se va a reabsorber menos sodio y por lo tanto se va a consumir menos oxígeno. ¿Esto qué significa? Bueno, podemos decir que el consumo renal de oxígeno va a variar en una proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, ¿ok? ¿Le puedes dar la siguiente, Beto, por favor? Bueno, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo. Cabe considerar también que tiene casi 7 veces más flujo sanguíneo que el encéfalo, ¿ok? Como les decía, una gran fracción del oxígeno consumido va a entrar en relación con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Ya nos lo habían mencionado, que en los túbulos renales iba a haber tanto una reabsorción como también puede llegar a haber una secreción. Entonces, estos valores van a estar en constante relación, ¿vale? Si la filtración, por ejemplo, si la filtración glomerular cesara por completo, también lo haría la reabsorción renal de sodio. Y el consumo de oxígeno
si se acuerdan, les había mencionado que siempre estaban en relación. Entonces, si no hubiera una reabsorción renal de sodio, el consumo de oxígeno se reduciría a 1/4 parte de lo normal, ¿vale? Siguiente, Beto, por favor. Bueno, les voy a hablar de lo que es el ultrafiltrado glomerular o la ultrafiltración glomerular, si hablamos directamente del proceso. Este primer paso para la formación de la orina va a ser la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de lo que son los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. Ya nos había explicado Leslie que son casi 180 litros al día aproximadamente, y nos había mostrado el esquema de pues la filtración de lo que son estos líquidos. La siguiente, por favor, Beto. Gracias. Bueno, ya vamos a repasar algunos conceptos nada más para que quede más claro lo que es el ultrafiltrado. Y bueno, sabemos que estos capilares son impermeables a las proteínas, de forma que el líquido que se filtra, que va a recibir el nombre de filtrado glomerular, va a carecer prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Como dato que encontré en el Guyton también fue que el calcio y los ácidos grasos no se van a filtrar libremente porque se encuentran unidos parcialmente a las proteínas plasmáticas. Y ya sabemos que las proteínas por sus cargas no pueden ser filtradas. ¿Ok? La siguiente, Beto, por favor. Gracias. Y bueno, van a filtrar el líquido a una determinada velocidad, pero ¿cuáles son las variables que van a determinar esta filtración? Bueno, la primera va a ser el equilibrio entre lo que son las fuerzas hidrostáticas y coiloidosmóticas que van a actuar a través de esa membrana capilar. El equilibrio que hay entre ellas nos va a permitir que salgan o que se retengan. Y el coeficiente de filtración capilar, que se escribe o se abrevia con KF, que es el producto de lo que es la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Entonces, el área de los capilares que tengo por la permeabilidad que me están concediendo, y eso nos va a dar el coeficiente de filtración capilar. Y igual se los puse aquí en otro color para que no lo olvidemos. La filtración glomerular en un adulto medio es de unos 125 mililitros por minuto, o si nos vamos a mediciones de un día totalmente, es de 180 litros. La siguiente, por favor, Beto. Gracias. Bueno, repaso de la membrana capilar glomerular. Tenemos que volver a verla si estamos hablando de filtración glomerular. Y bueno, va a constar de 3 capas. La primera es el endotelio capilar. Este va a estar perforado por muchos pequeños agujeros que van a ser denominados fenestraciones, que si buscan alguna imagen de referencia, son similares a lo que son los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado. Igual más adelante les puse un par de imágenes para que podamos repasarlo. Y bueno, como ya les había mencionado, las proteínas celulares endoteliales van a estar dotadas de cargas negativas fijas, que lo que van a hacer es dificultar el paso de las proteínas plasmáticas. ¿Ok? La siguiente, Beto, por favor. Gracias. Ahora, la segunda capa. La segunda capa va a ser la membrana basal. Esta membrana va a rodear a lo que es el endotelio y va a estar conformada por una red de colágeno y fibras de proteoglucanos. Estas fibras van a tener, y esta red de colágeno van a tener grandes espacios a través de los cuales se puede filtrar agua en abundantes cantidades y sólidos pequeños. Como ya nos lo ha mencionado la compañera Daniela, me parece, los proteoglucanos tienen carga negativa. Entonces, esto también va a obstaculizar la filtración de las proteínas plasmáticas. Si se dan cuenta, este mecanismo de filtración para evitar que pasen las proteínas va en base a las cargas únicamente. Las cargas son las que nos ayudan a evitar esa filtración. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen donde se puede ver lo que es la lámina basal en la parte superior, al lado de donde dice capa visceral. Gracias. La lámina basal. Tenemos, ahí podemos apreciar todas las estructuras de las que tenemos, les voy a hablar más adelante, como los podocitos, el túbulo contorneado distal, para que más o menos nos vayamos familiarizando un poco más con no solo cómo funciona el proceso, sino identificar en el esquema en qué parte estamos.
qué parte de ese esquema, o más bien qué estructura del esquema va a hacer o a realizar qué función. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la tercera capa. Esta tercera capa van a ser los podocitos. Son una capa de células epiteliales que lo que van a hacer es que van a recubrir la superficie externa del glomérulo. ¿Ok? Ahorita en otro esquema igual lo podrán apreciar esto. No son continuos, van a tener prolongaciones alargadas que son similares a pies. Entonces, por eso es que recibe este nombre de podocitos. Y estos podocitos van a rodear la superficie externa de los capilares. Ahora, cabe aclarar que los podocitos no están juntos, no están pegados, van a estar separados, distanciados por unos pequeños espacios que se van a llamar poros en hendidura, que a través de estos poros se va a mover lo que es el filtrado glomerular. Entonces, a través de este espacio entre los podocitos es que ya aquello que hemos filtrado va a poder salir, va a poder, exteriorizarse. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí igual les puse otra imagen. De color amarillo en el centro de lo que es el corpúsculo renal, eso que ven de amarillo, esos van a ser nuestros podocitos. Gracias. Que lo que hacen, si se dan cuenta, es que están abrazando a lo que es el endotelio. Entonces, a lo que es el endotelio de lo que es el capilar. Eso que tenemos ahí, esos circulitos color rojo, va a ser directamente la luz de nuestro capilar. Entonces, lo que hace el podocito es abrazar al endotelio, y si se dan cuenta, no hay podocito con podocito así junto. Hay un espacio entre cada uno. Es a través de esos espacios que va a poder exteriorizarse lo que es nuestro filtrado glomerular. La siguiente, por favor, Beto. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que son algunos puntos a considerar de lo que es nuestro filtrado glomerular, o bueno, el proceso de filtración, vaya. Bueno, primero, la capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? A mayor tamaño, su capacidad de filtración va a ser menor, porque si se acuerdan, tiene que pasar entre varios filtros, como hemos visto, por ejemplo, la segunda capa, que quedamos que era la membrana basal, que está compuesta por una red de colágeno y las fibrillas de proteoglucanos. Entonces, no es como que pueda pasar como Juan por su casa, no tiene un espacio enorme para pasar. Entre menor sea su tamaño del soluto, le concede una mayor facilidad y libertad para poder filtrarse. El otro punto dice, las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. Como ya lo habíamos mencionado, estos procesos de filtración se van a dar por las cargas. Si se acuerdan, las proteínas no se filtran por sus cargas. Entonces, a pesar de tener moléculas grandes, muchas veces depende más de la carga que manejen para ver su facilidad o si se pueden filtrar o no, ¿vale? Casi todo va en base a la carga. El tamaño también es una variable que hay que tomar en cuenta, también va a verse involucrada, también va a afectar, pero si buscamos, podríamos decirlo, la respuesta que siempre va a ser correcta es la carga. Todo va en base a la carga. La siguiente, por favor, Beto. Gracias. Bueno, algunos factores que o determinantes que van a regular este filtrado van a ser, como ya lo hemos mencionado, la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que lo que nos va a dar es la presión de filtración neta, ¿ok? Y el coeficiente glomerular, KF. Bueno, ya con estos datos podemos podemos darnos cuenta que la filtración glomerular va a ser igual al coeficiente glomerular de KF que multiplica la presión de filtración neta. Esto en dado caso que se busque calcular, claro. Y bueno, ¿qué está haciendo? Un dato clínico. La hipertensión incontrolada lo que va a hacer es reducir gradualmente lo que es nuestro coeficiente glomerular.
¿Por qué? Porque al aumentar el espesor de la membrana basal, de lo que es el capilar glomerular, va a terminar dañando los capilares de forma tan grave que se va a perder la función, ya va a carecer de esa función debido al daño que sufre por la hipertensión, ¿vale? La siguiente, Beto, por favor. Gracias. Bueno, el aumento de lo que es la presión hidrostática en esta cápsula, bueno, en la cápsula Bowman, va a reducir la filtración glomerular, ¿ok? A mayor presión, la filtración se va a reducir. Es inversamente proporcional. Si una aumenta, la otra reduce y viceversa. Ahora, los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de la filtración glomerular. Bueno, algo que hay que tomar en cuenta es que los riñones tienen un proceso de autorregulación. Así se le llama. Este proceso de autorregulación, ¿qué es? Bueno, el riñón va a autorregular, va a intentar autorregular la presión de la sangre que pasa a través de él para poder mantener en los valores normales su filtración glomerular. ¿Esto qué significa? El riñón tiene su propio mecanismo para regular esta presión, para evitar que sufra algún daño en sus membranas, que haya algún problema durante la filtración, pero va a tener distintos mecanismos para hacer esta autorregulación. La siguiente, por favor, Beto. Gracias. Y bueno, aquí les dejé un dato a nivel un tanto clínico, podemos decirle. Y bueno, patológicamente hablando, la precipitación del calcio y del ácido úrico nos va a dar lugar a lo que es la formación de cálculos. Estos cálculos se van a alojar en las vías urinarias, usualmente en el uréter, y esto va a obstruir el flujo de la vía urinaria, aumentando la presión en la cápsula de Bowman. ¿Le puedes dar la siguiente, Beto, porfa? Ahí puse una imagen para que... A ver, ¿le puedes dar la siguiente? A ver si... Ah, gracias, es ahí. Bueno, del lado izquierdo vamos a tener un riñón normal y del lado derecho vamos a tener una hidronefrosis, ¿ok? Del lado izquierdo, si pueden apreciar, está la pelvis renal, están los cálices renales, todo está en buen estado. Del lado derecho, justo subiendo en el uréter, podemos encontrar ahí un cálculo que lo que hace es que está obstruyendo el paso, y eso que nos provoca, como ya habíamos mencionado, que la pelvis renal se distienda, que aumente de tamaño por el bloqueo, y a su vez los cálices renales también van a aumentar. ¿Le puedes regresar ahora sí, por favor? Gracias. Y bueno, este aumento en la presión de la cápsula de Bowman va a reducir lo que es la filtración glomerular y finalmente provocará la hidronefrosis, que como ya vimos es la distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales. Esto puede llegar a lesionar o incluso a destruir el riñón si no se alivia esta obstrucción en un momento oportuno, ¿vale? Nos puede conllevar a un daño mucho mayor, hasta el grado de tener que perder el riñón y también sus funciones. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Bueno, el aclaramiento plasmático. Primero tenemos que definir qué es aclaramiento. Y bueno, el aclaramiento, según también lo chequé en el Guyton, se va a definir como el volumen de plasma que, por defecto de la función renal, queda completamente desprovisto de dicha sustancia por unidad de tiempo. Esto, ¿qué significa? Que el aclaramiento se va a referir al grado de dilución que tiene una sustancia en plasma ya después de haber pasado por el proceso de filtración. Igual más adelante les mencionaré una sustancia que es la inulina, que bueno, nos puede ayudar a lo que es medir el aclaramiento plasmático. Y bueno, la velocidad de aclaramiento constituye una forma útil de cuantificar la eficacia con que los riñones excretan diversas sustancias. Era lo que les decía. Este aclaramiento nos va a permitir identificar con qué tanta eficacia el riñón puede filtrar
una sustancia. Ahí lo menciona como excretar porque, como bien podrán acordarse, mencionamos que en los túbulos renales iba a haber secreción de sustancias. Entonces, por ejemplo, la creatinina también es es una sustancia que se puede usar para medir el aclaramiento, pero su valor no es tan exacto. ¿Por qué? Porque una pequeña cantidad de creatinina se va a secretar en los túbulos. ¿Esto qué hace? Pues provoca una variación en el valor, va a aumentar el valor en el aclaramiento. Entonces, por eso es que viene ahí la palabra excretar. La siguiente, Beto, porfa. Bueno, igual les dejé este esquema donde viene una fórmula del lado inferior izquierdo, donde C va a ser el aclaramiento. S nos hace referencia a la sustancia, entonces CS es el aclaramiento de una sustancia. P va a ser la concentración plasmática de la sustancia. U es la concentración urinaria de la sustancia. Y B va a ser el flujo de orina. Entonces, esto se ocupa para, pues, meramente identificar el grado de aclaramiento, ¿vale? La siguiente, Beto, porfa. Bueno, espérame tantito. Preguntas, chicos. Preguntas, dudas. ¿Van entendiendo todo de qué se trata? A ver, vamos a preguntarle a alguien, a ver si de veras. Vamos a ver a quién le toca. ¿Acosta estás? ¿Acosta? ¿No está Acosta? Arzate Trejo. Aquí estoy. Amejali, preguntas. Pues le estoy entendiendo pues bien, pero A ver, dime, ¿cuáles son los mecanismos? Fíjate bien, ¿cuáles son los mecanismos para la producción de orina? En términos generales. Ya hemos visto uno. pues Porque es lo... ¿Eh? aquí lo que estamos viendo es cómo voy a producir la orina. Y ahorita de lo que estamos hablando, de este concepto de aclaramiento, esto es muy importante, porque es lo que nos va a permitir saber cómo está funcionando una parte del mecanismo de producción de orina. Por eso es importante. ¿Cuáles son los mecanismos para la producción de orina? Pues es primero lo que es la filtración, ¿no? Ajá, muy bien, filtración. La reabsorción Reabsorción, muy bien. y la secreción. La secreción, ¿cómo defines la secreción? Pues ya cuando la orina pues se secreta. Porque aquí, fíjense bien, a ver, el concepto de secreción. A ver, Arzate, ya te pongo tu asistencia. ¿Ávila está? Ávila. Sí, Ávila. profe, aquí estoy. Ávila. Entonces, a ver, fíjate, fue entonces la filtración. A ver, define la filtración, porque es lo que mencionaron primero. ¿Qué es la filtración? Es cuando va a iniciar el proceso de cómo se forma la orina, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es la filtración? Porque lo explicaron bonito, por eso no los interrumpí. Pero hay que hacer una recapitulación, porque son un montón de cosas que mencionaron muy importantes en la formación de orina y que deben de quedar muy bien entendidas, ¿eh? Ajá. Porque a la hora de la práctica clínica, cuando ya estoy allí en el internado viendo a mis pacientes, ¿eh? Vamos a medir la función renal, pero debo de entender en este momento cómo se forma la orina. Y un paso importante es la filtración. Entonces, ¿cómo defines la filtración? ¿Y dónde se lleva a cabo?
A ver, entonces está Citlali, ok. Carrillo. Dani. Sí, profe. Sí, bueno, la filtración se lleva a cabo en lo que son los capilares glomerulares. En los capilares glomerulares, en la membrana de filtración. Y aquí la repitieron muy bien, la describieron muy bien en la membrana de filtración. Ahí vamos a llevar a cabo este primer proceso que es la filtración. ¿Y en qué consiste la filtración? Según yo, es cuando se filtran las proteínas, porque no, o sea, que se forma lo que es el filtrado glomerular, que es que no tiene proteínas. Ah, bueno, entonces, no se filtran las proteínas, ¿verdad? Se forma el filtrado glomerular. Muy bien. ¿De cuánto es el filtrado glomerular? Más o menos. Porque nos dio dos cantidades. Una 180. por... Es de 125 a 180, ¿no, profe? ¿Qué? Litros por son? minuto. A ver, entonces aquí es importante, fíjense bien, porque dice, ¿cuál es el gasto cardíaco renal? ¿Qué quiere decir gasto cardíaco renal? Creo que era de 22%. O sea, es la cantidad de sangre que pasa, ¿qué? La cantidad de sangre que pasa por los riñones por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos dijimos que es el gasto cardíaco en términos generales? 1100 mililitros por minuto. No, el gasto cardíaco en términos generales. ¿De cuánto es el gasto cardíaco? ¿De cuánto es tu gasto cardíaco? Bueno, vamos a regresarnos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre inyectado en el corazón por cada minuto, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué? Y que satisface las necesidades metabólicas del organismo. Eso es muy bien. Y que satisface las necesidades metabólicas del organismo. Ese es el gasto cardíaco. Ahora, ¿de cuánto es un gasto cardíaco aproximadamente? ¿De cuánto volumen estamos hablando? De 20%. ¿De cuánto? ¿De 20%? No, en términos generales. ¿De cuánto es tu gasto cardíaco? De 5 a 6 litros, ¿no, profe? O sea, equivale a la volemia, ¿no? Sí, es igual. Equivale a la bulimia. Ok, ahora muy bien. Como decía, el riñón le toca el 22% del gasto cardíaco. Si es de 5 litros, ¿a cuánto equivale? Si es de 5 litros, ¿a cuánto equivale? Al 22, póngale 25%. ¿Cuánto es el 25% de 5 litros? Ahora, bueno, no le pongan 5 litros, póngale 4 litros para que sea más fácil. 1 litro. 1 litro aproximadamente por minuto. O sea, 1 litro pasaría 1 litro de sangre por minuto. Ahora, esa es sangre total, ¿no? ¿Sí? Ahora, acuérdense que aquí vamos a filtrar solamente el plasma. ¿Sí? La membrana de filtración solamente va a filtrar el plasma. Ajá. ¿Cuánto filtra de ese plasma? ¿Cuánto se va a filtrar de ese plasma? ¿120 qué? A ver. Ahí está Carrillo, Dani. Castro, Grajeda, Alonso, Abraham. ¿Está Castro? Alonso, ¿estás ahí o no estás ahí? De la Luz Cruz. ¿Está de la Luz Cruz? No está tampoco de la Luz Cruz. Espinosa Castro. No está Espinosa Castro. ¿Está Estrada Contreras? ¿No está Estrada Contreras?
Pues no hay nadie. ¿Podría volver a decir cuál era la pregunta? ¿A cuánto equivale el filtrado glomerular? Y aquí dimos 2 cifras. Profe, disculpe, es que Terry dice, sí, Terry dice que no se escucha muy bien. Bueno, tú, contéstame tú que sí me escuchas bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? Profe, Mayetsi, según yo es de 90 a 120 ¿120 qué? mililitros por minuto. Eso, muy bien. ¿O? 1.73. Ahora, eso es por minuto. O sea, son 100, ponle 100 mililitros por minuto. Ahora, al día, ¿cuántos litros serán? 180 litros aproximadamente. 180 litros aproximadamente. Estamos hablando de que mi riñón va a filtrar aproximadamente 180 litros de líquido del plasma, ¿sí? Al día, 180 litros, chicos. ¿Sí? Esa es la filtración. ¿De qué depende la filtración? ¿De qué depende el filtrado glomerular? ¿Se acuerdan que yo les di una clase de cómo se filtraba, cómo se filtraban los elementos en los capilares? ¿Cuáles eran esas fuerzas que hacían que se filtraran los elementos? Porque son las mismas fuerzas que van a intervenir aquí para que se produzca el filtrado glomerular. Hidrocoloidosmóticas. ¿Cuál es la una? Sí, está bien. La hidrostática y la coloidosmótica. Presión hidrostática y coloidosmótica. Ok. Dentro del capilar, dentro de los capilares glomerulares. Ahora, ese es en los capilares glomerulares. Pero afuera, en el espacio urinario, ahí también tengo otras fuerzas. ¿Cuáles son? Es igual, presión hidrostática, presión coloidosmótica, ¿verdad? Presión hidrostática porque cuando sale el líquido, cuando se filtra el líquido, tengo que empujar el líquido que está ahí en el espacio urinario, y es lo que va a mover ese líquido hacia el túbulo contorneado, ahí como lo están viendo ahí, esa flechita roja, hacia el túbulo contorneado proximal. Ahora, una cosa muy importante que mencionó, ¿sí? Es que es el consumo de energía del riñón, que es extremadamente alto y que va en relación con el sodio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ese consumo de energía? Bueno, estamos en la filtración. Aquí lo que nos faltó es decir, ¿se acuerdan que pusimos ahí cuando analizamos la filtración de los capilares? Dijimos, está la presión hidrostática que tiende a sacar el líquido del capilar, pero aquí tengo la presión coloidosmótica que tiende a retener el líquido en el capilar. Luego, ese es dentro del capilar. En el intersticio, y aquí es en el espacio urinario, aquí en la nefrona es el espacio urinario, también tengo mi presión hidrostática y tengo mi presión coloidosmótica. Obviamente el filtrado glomerular carece de proteínas, entonces aquí la presión coloidosmótica va a ser de 0. Normalmente va a ser de 0. Y entonces, ¿cuál será ese coeficiente de filtración? ¿Qué necesito saber? Pues a cuánto equivale la presión hidrostática, ¿no? ¿A cuánto equivaldrá la presión hidrostática, Alberto? Profesor, esos datos sí lo tengo, solo que igual se me olvidó mencionarlo. Ajá. Tengo que van a ser, como bien lo mencionó, 3 presiones. La presión hidrostática sanguínea,
que pues es una presión alta y es la principal, que va a ser la que va a empujar la sangre contra la barrera de filtración glomerular. ¿De cuánto y es? esta es de 55 milímetros de mercurio aproximadamente. Ajá. Después tenemos la presión hidrostática capsular, que esa va a ser alrededor de 15 milímetros de mercurio. Y la presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares, que va a ser de 30 milímetros de mercurio aproximadamente. Ok, entonces, ¿de cuánto va a ser la presión neta de filtración? Nada más tengo que sumar las fuerzas que tienden a sacar, ¿sí? y restarle las fuerzas que tienden a mantener el líquido, ¿sí? Aquí en este caso, dices, la presión hidrostática del capilar es de 55 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, la presión, esa es la que tiende a sacar. La que tiende a retener, es la presión coloidosmótica. ¿Ah? ¿Sí? Ya dijimos que las proteínas son en el espacio urinario son negativas, pero aquí la presión hidrostática, ¿verdad? También tiende a mantener el líquido, y entonces tengo que la presión coloidosmótica, ¿de cuánto es? ¿De 30? ¿Y la otra? 30 milímetros. Y la otra de 15 milímetros de mercurio. Ahora súmalas. ¿Cuánto te da? Suma la coloidosmótica y la hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Cuánto te da? ¿40 y qué? 45, ¿no? 45 milímetros de mercurio. Ahora, réstala a la presión hidrostática. ¿De cuánto es? ¿Cuál es el resultado? 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta de filtración, chicos. Ajá. Esa es o sea, siempre va a tender a salir líquido, líquido de los capilares, siempre. Por eso siempre se está produciendo orina. Si modifico alguno de estos factores, alguna de estas variables, entonces voy a tener alteraciones en la producción de orina. Profe, ¿puede repetir cuánto es la neta, por favor? Ay, ya lo dije. ¿Cómo se forma? Si me entendiste cómo se forma, nada más dedúcelo. Sumo, fíjate bien, la presión hidrostática son 50, presión hidrostática del capilar glomerular son 55 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica son, ¿qué? ¿30 y qué? 30 milímetros de mercurio. La presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman es de 15 milímetros. Entonces voy a sumar la presión coloidosmótica del capilar y la presión hidrostática de la cápsula y me dan 45. 45. Ahora la voy a restar, ¿sí?, de los 55 milímetros de mercurio, y esa es la presión neta de filtración. O sea, ¿de 10? 10 milímetros de mercurio hacia afuera, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Sí le entendiste? Sí, gracias. ¿Qué es lo que hicimos también en los capilares, para medir cuál era la presión neta de filtración? Igual lo hicimos en los capilares. Nada más que aquí en los capilares, ¿verdad? En los capilares era la presión hidrostática era menor. ¿Ah? ¿Sí? Aquí la presión hidrostática es mayor. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer que pase los componentes del plasma, excepto las proteínas, ¿verdad?, pasen a través de esa membrana de filtración para que yo pueda, ¿sí? Y ustedes se fijan, para que yo pueda hacer una selección de lo que quiero conservar, ¿sí?, y de lo que quiero excretar. Entonces, acuérdense, ¿cuáles son los pasos en el proceso de la formación de orina? 1 es la filtración. 2, la secreción. Y abusados con el término de secreción aquí en riñón. 3, la reabsorción.
y 4 la excreción, ¿sí? Que es cuando ya voy a desechar todo lo que no necesito en ese momento. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, en la nefrona, en cómo está formada la nefrona, cada porción va a tener una función. ¿Sí? Cada porción de la nefrona va a tener una función. Entonces, ahí estamos en la cápsula de Bowman, ¿verdad? La cápsula de Bowman que dijimos está formada por el penacho glomerular, ¿sí?, o que también se llama corpúsculo renal. Entonces está formado por la cápsula de Bowman que abraza los capilares glomerulares, ¿verdad? Y ese tiene la función ¿de qué? ¿Cuál es la función del corpúsculo glomerular? ¿Cuál es la función? Mayetsi. ¿No está Mayetsi? Arturo. Aquí ando, profe. ¿Cuál es la función entonces del corpúsculo? O sea, de la cápsula de Bowman con ese penacho glomerular. ¿Cuál es la función? Va a ser filtrar el plasma, ¿no? Filtración, sí. Tiene la filtración. Ahora, ese es cápsula de Bowman y glomérulo, ¿sí? Va a tener la función de la filtración, que es la más importante de toda la nefrona. No quiere decir que las otras no, que las otras partes no tengan su función. Pero si no hay, fíjense bien, si no hay glomérulo y no hay cápsula de Bowman, ¿sí?, y me refiero, por ejemplo, a la diabetes destruye el glomérulo, o sea, destruye los vasos sanguíneos. Si no hay glomérulo, ¿sí?, si no hay cápsula de Bowman, entonces no hay la que... ¿Qué no hay? La filtración. No hay producción de orina, si ustedes se fijan, ¿ah? Porque la secreción, reabsorción y excreción ya no se llevan a cabo. O sea, la filtración es la parte más importante. Como les digo, no quiere decir que las otras no sean importantes, sí son importantes, pero la más importante es la filtración. Entonces, mi paciente es diabético, ¿sí?, y tiene poco apego al tratamiento. Ya les dije, la diabetes, chicos, destruye los capilares glomerulares. ¿Cuál va a ser una complicación a largo plazo del diabético? La insuficiencia renal. ¿No va a producir qué? No va a haber filtración, ¿no? ¿No se produce qué? Orina. No se produce orina, chicos. Ajá. Entonces mi paciente, como dijo muy bien, cae en insuficiencia renal, mi paciente diabético. ¿Cuál va a ser mi papel como médico para mis pacientes diabéticos? ¿Cuál va a ser uno de los objetivos? Que no sé qué. Pues que no llegue a la insuficiencia, ¿no? Eso, que no se destruyan, que no se destruyan esos glomérulos, ¿verdad? Porque si no, sé que finalmente va a caer en insuficiencia renal. Y es una complicación grave. Esa va a ser una complicación grave. Muy bien. Ok, entonces ahí tengo la filtración. Luego, túbulo contorneado proximal. Metabólicamente, como lo mencionaban ahí, tiene un consumo de energía muy alto, porque del 70 al 80% del filtrado glomerular se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Y luego viene el asa de Henle. El asa de Henle va a tener un papel, a partir de aquí del asa de Henle, chicos, ¿sí? Ahí vamos a tener un papel regulador, ¿sí? En el asa de Henle, ¿sí?, voy a tener un papel regulador en la excreción, ¿sí?,
de agua o sodio, ahí en el asa de Henle. Y luego en el túbulo contorneado proximal, igual, voy a tener un papel importante en la reabsorción o en la eliminación de agua o de electrolitos. Y en el túbulo contorneado proximal también voy a tener un papel importante en el metabolismo del calcio. Y además aquí, en el túbulo contorneado distal, voy a tener la acción de las hormonas. ¿Sí? ¿Cuál es la hormona que voy a tener aquí? Pues la aldosterona. Aquí va a actuar la aldosterona. Y luego me voy a ir al túbulo colector. Y en el túbulo colector voy a tener dos funciones muy importantes. Una es la reabsorción de agua, igual por una hormona, estimulada por una hormona, y la otra va a ser el manejo del pH, igual que en el asa de Henle. Ahí voy a manejar el pH, la regulación del pH. Van a ser importantes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto. Ya les platiqué el de la diabetes. Si no controlo a mi paciente adecuadamente, la diabetes va a terminar con sus riñones porque destruye los glomérulos. Ahora, tengo un paciente que vamos a ir a recogerlo en la ambulancia. Llego, tiene una fractura, ¿verdad?, en una de sus extremidades inferiores, ¿sí?, con probable lesión de una arteria grandota, que sería la femoral. Tiene fractura del fémur y tiene lesión de la femoral. ¿Qué pasa si lesiona un vaso de ese tamaño, de esa envergadura? ¿Qué pasa si se lesiona? Ahí está el Arturito. Muy bien, Arturito. Edith Ameyali. ¿Qué pasa si lesiona un vaso si se lesiona un vaso de ese tamaño? ¿Qué pasa? ¿Me puede repetir? ¿Qué pasa si lesiona pónganle atención, ¿no? Porque me da la impresión de que están haciendo otras cosas. Ayer oigo tu radio, ¿eh? Y siento que le estoy hablando a los... Si no quieren clase, nos vamos, ¿no? No hay ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero pónganle atención. Es importante, ¿eh? Olvídalo. A ver, Aurora. Alguien que me esté haciendo caso. ¿No está Aurora? Sí, mande, profe. Pues hace rato me saludaste. Sí, aquí estoy, solo que lo escucho un poco después de que habla. Vas a ir a recoger un paciente, tiene una fractura del fémur y tiene probable lesión de la arteria femoral. Está sangrando. ¿Cuál va a ser la complicación de ese paciente? Sigue sangrando, Aurora. ¿Qué le haces? Sigo sangrando, Aurora. Haz algo, apúrate. A ver esa manita. Se detiene la hemorragia primero, ¿no? Hay que detener la hemorragia. ¿Qué pasa si no detengo la hemorragia, Katy? ¿Se desangra y se muere? ¿Por qué se muere? Por shock hipovolémico. Ah, muy bien, shock hipovolémico. Pero como dijeron ahí, llego, le pongo un torniquete, le hago compresión con la mano. En la última instancia saco una pinza y pinzo la arteria. Si pueden evitarlo, no lo hagan, porque daña la arteria, daña la pared de la arteria. Y la reparación es más difícil. La compresión, ¿sí? O sea, le aplico un torniquete y luego le aplico dígito presión y trato de detener el sangrado. En última instancia, una pinza. Ajá. Si no detengo el sangrado, voy al shock hipovolémico. Ahora pregúntense, ¿cuál será la repercusión de ese sangrado sobre los riñones? Que dijimos que tienen el gasto cardíaco más elevado, ¿no? Y acabo de perder 750 mililitros de sangre, casi el litro.
¿Cuál será la repercusión sobre el riñón? ¿Y en qué parte de la nefrona específicamente? ¿Cuál será la complicación del sangrado? ¿Será una isquemia, profesor? Sí, tiene isquemia, sí. Porque una respuesta global del organismo es que hago vasoconstricción. ¿Sí? Hago vasoconstricción generalizada, que también incluye al riñón. Y ya dijimos, el riñón tiene un consumo de energía muy elevado. ¿Sí? ¿Dónde específicamente? A ver, ¿dónde les dije que se reabsorbe el 80% de ese filtrado glomerular? ¿En qué parte de la nefrona? En el túbulo proximal. Túbulo contorneado proximal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la parte de la nefrona que se va a dañar? Porque tiene un consumo de energía muy elevado y lo acabo de dejar sin sangre. ¿Cuál será la parte de la nefrona que se daña? Ya díganlo. ¿El túbulo qué? Túbulo proximal. Sí, chicos, necrosis tubular aguda, principalmente del túbulo contorneado proximal. Pero entonces, yo ya lo sé, llegué rápidamente, cohibí el sangrado, puse un torniquete y le voy a poner un vendaje y le hago digitopresión. Y vámonos, tendidos al hospital, porque si no llega antes de la hora, entonces las repercusiones, ¿sí?, son mayores y hace necrosis tubular aguda y entonces el riñón deja de funcionar. Deja de reabsorber, chicos. ¿Verdad que es importante? ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Qué tan factible es poner gasas en la herida para evitar el sangrado? Sí. El empaquetamiento. Pero aquí lo importante, le vas a poner una compresa. Le vas a poner una compresa y le pones un vendaje compresivo para tratar de cohibir el sangrado. Sí. Hay que tratar de pararlo. De hecho, por ejemplo, en el material que se les da a los soldados cuando van a entrar en algún evento, cuando van a entrar en acción, ¿sí?, es una compresa, llevan una compresa aquí en su equipo, aquí en el equipo que les ven, que van todos cubiertos, llevan una compresa, exactamente para eso, para cohibir el sangrado. Entonces, esa compresa va estéril, va en su empaque. ¿Sí? Están heridos, sacan su compresa, ¿sí?, y esa compresa está adherida a una venda de gasa. Entonces, te pones tu compresa y te la amarras, o una pierna y te la amarras, o en abdomen, y lo que les enseñamos ahí es, ¿tienes una herida? ¿Sí? Tírate y comprime esa herida. ¿Para qué? Pues para cohibir el sangrado. Y esas compresas son estériles. Sí, hay que hacer compresión. Ya les dije, en última instancia, si ya no queda otra, pongan una pinza. Pero acuérdense, la pinza daña el vaso, daña la porción donde pongo la pinza, esa parte del vaso ya no va a servir. Entonces la reparación va a ser más difícil. Entonces la compresión, siempre y cuando se pueda, ¿no? ¿De cuánto tiempo puede estar ese miembro sin irrigación? Por ejemplo, le ponemos le voy a poner una compresión y le voy a poner en un torniquete o un torniquete, y el torniquete debe de aflojarse cada 15 minutos. Lo aflojo un minuto y lo vuelvo a poner. Cuento otros 15 minutos, lo aflojo un minuto y lo vuelvo a poner. Pero se supone que ese paciente, chicos, y lo van a aprender más adelante, ¿sí?, ese paciente, cuando yo lo recojo, lo estabilizo, ya está caminando a la ambulancia, ya lo subimos a la ambulancia, y la ambulancia debe de estar en un hospital que tenga las condiciones
para atender ese tipo de heridas en menos de una hora. ¿Por qué en menos de una hora? Porque si ya se pasó de la hora, entonces seguramente va a tener daño renal, necrosis tubular aguda. Y la recuperación, la rehabilitación de ese paciente va a ser háganle lo que le hagas, va a caer en estado de shock. Y el shock tiene una parte donde se puede hacer reversible y tiene una parte donde cruza un umbral y se hace irreversible. Y lo que le hagas a ese paciente va a morir irremediablemente. Entonces, tengo una hora, que le llaman la hora dorada, los de la ambulancia, para llevar ese paciente a un hospital donde tenga los suficientes recursos para atenderlo. Pero menos de una hora. Ya les tocará. Muy bien, preguntas. Entonces fíjense bien, para que quede bien claro. Entonces estoy en la filtración, en la cual voy, como su nombre lo dice, voy a filtrar a través de una membrana, ¿verdad? ¿Sí? El plasma, contenido del plasma, agua, electrolitos, algunos pequeños aminoácidos, pero no proteínas. ¿Cómo se llama la presencia de proteínas en orina? ¿Proteinuria? Eso, muy bien. Vayan anotándolo para el glosario, porque hay, por ejemplo, dijeron otro término interesante en la obstrucción de los ureteros, ¿ya? Y forma un ¿qué? Se sigue produciendo orina, se distiende la pelvis renal y también se distiende el riñón, provoca atrofia del riñón, chicos, y finalmente si yo no lo trato, ese riñón se destruye. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cálculo renal? Cálculo renal, pero ¿cómo se llama el proceso ese de se hizo grande la pelvis y destruyó el riñón? Hidronefrosis. Eso, ese también anótelo, hidronefrosis. Destruye el riñón finalmente. Si no quito ese cálculo, destruye el riñón. Muy bien, entonces la filtración, el paso del líquido, voy a filtrar el plasma, ¿sí? Los elementos del plasma, ¿sí? Y lo voy a pasar al sistema tubular donde voy a llevar a cabo la reabsorción. La reabsorción quiere decir, voy a tomar los elementos que acabo de filtrar, ¿sí? Y los voy a regresar al torrente sanguíneo. Luego viene otro concepto que se llama secreción. Y la secreción, chicos, si ustedes se fijan ahí, aquí las flechitas, en el glomérulo está la roja, luego está la verde, que es la reabsorción, y luego está la otra, que es la secreción. Aquí la secreción la vamos a definir como el paso o la salida de algunos elementos de los capilares peritubulares y el paso hacia los túbulos. Esa es la secreción. Entonces, algunos elementos como la urea o la creatinina van a pasar de los capilares peritubulares hacia los túbulos, secreción. ¿Sí? Y luego finalmente, ¿sí? Voy a tener la excreción. Si ustedes se fijan en todo el sistema tubular, voy a tener reabsorción. Pero como les digo, túbulo contorneado proximal, 70-80%, así. ¿Sí? Sí, voy a reabsorber los elementos, agua, electrolitos, todo eso. ¿Sí? Luego, ahí voy a recibir la secreción de algunos elementos, como cuál, la urea y la creatinina. ¿Sí? Lo voy a pasar al asa de Henle, ¿sí? Y ahí voy a reabsorber agua y electrolitos. Lo voy a pasar al túbulo contorneado distal y voy a reabsorber, ¿sí? Agua y electrolitos. Y también tengo secreción. ¿Sí? Luego voy a pasar al túbulo colector y también ahí voy a tener, como les decía yo, reabsorción de agua, pero aquí voy a tener, ojo, que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, porque voy a poder reabsorber los hidrogeniones o excretar los hidrogeniones. ¿Cuál es el pH de la orina? ¿Cuál se imaginan que sea el pH de la orina?
¿Será ácida o básica? Está entre 4.6 y 8, ¿no? ¿Ácida o básica? ¿Ácida? Ácida, predominantemente ácida. Ajá. Sí, sí, cierto, 4.6. Puede bajar todavía más, ¿sí? ¿Sí? Pero es eminentemente ácida. 4.6, 5, 6 y es ácida. ¿Por qué? Pues porque estoy excretando los hidrogeniones, ¿sí? Ahí voy a controlar el pH de mi sangre, aquí, ¿sí? El equilibrio ácido básico, importante, ¿no? Voy a hacer un regulador. Si ustedes se fijan, después del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Asa de Henle, túbulo contorneado, túbulo colector, voy a hacer la reabsorción selectiva de algunos elementos, ¿sí? Porque va a estar bajo la influencia de las hormonas, ¿sí? Entonces, ahí va a ser la reabsorción selectiva. En el colector, en el túbulo contorneado, ¿sí? Proximal, 70-80% de la reabsorción. Así, metabólicamente muy activo, pero ¿sí? Cuando tengo alteraciones de la circulación, va a sufrir, como en el caso del shock hipovolémico, o cualquier tipo de shock, chicos, ¿sí? Cualquier tipo de shock, principalmente el shock hipovolémico, va a afectar a los riñones. ¿Cuál va a ser la afección? Necrosis tubular aguda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedó el concepto de secreción? Pues ya se volvieron a dormir. Sería cuando vierten ya sea hidrogeniones o alguna otra hormona para que se vaya. ¿Cómo quedó el concepto de secreción? Es el movimiento de sustancias desde la sangre peritubular. ¿Hacia dónde? Hacia los túbulos. Eso, muy bien. Esa es la secreción, acuérdense. Secreción, entonces, voy a tener la salida o el movimiento de... Ahí viene el Alonso. La salida o el movimiento, ¿verdad?, de algunos elementos, como por ejemplo urea, creatinina, de los capilares peritubulares, ¿sí?, hacia los túbulos, ¿verdad? Dicen, no, pero no que se filtraban, sí, a una porción, sí, muy pequeña, pero la principal fuente, ¿sí?, de cómo se van a modular es a través de la secreción. Entonces, van a salir de los capilares tubulares directamente hacia los túbulos, ¿verdad? Esa es la secreción. ¿Y la excreción qué es? La eliminación, ya. Eso sí es... Cuando lo echas para afuera. Sí, ya seleccioné, ya reabsorbí, ya secreté, ¿verdad? Ya seleccioné lo que necesito, lo que mi organismo necesita. Si eso ya pasó al túbulo colector, finalmente lo excreto, ¿sí?, lo elimino. Y eso es lo que va a formar la orina. Entonces, ¿cuáles son los pasos para formar la orina? Filtración, secreción, reabsorción y excreción. Esos son los pasos para formar la orina. Cada uno tiene un mecanismo, ¿verdad? Cada uno va a tener un mecanismo específico. La filtración, ya los dije, ¿sí? Vamos a tener una presiónmetra de filtración, un coeficiente de filtración, ¿verdad? El KF es la palabra en alemán, es la abreviación en alemán. Un coeficiente de filtración, Vamos a tener ahorita, estamos viendo un concepto bien interesante porque es el aclaramiento, ¿sí? Entonces, ya filtré, ahora voy a los túbulos, ¿sí? Y los túbulos van a tener una función, ¿sí? Una de estas va a ser el aclaramiento. ¿Alguien me puede decir qué entiende por aclaramiento?
¿No? Osmar. Ahí está el Osmar. Ya ni me acuerdo del Osmar. Aparece Osmar. ¿Será como dilución o algo así? Es el aclaramiento. ¿Cómo lo definirías? Tú vas a aclarar algo. Fíjate bien. Vas a aclarar algo con alguno de tus compañeros. Quiero aclarar algo contigo. ¿Qué entenderías? Sería como purificar, profe, o sea, así como que, sí, ¿no? Como si purificar, quitar impurezas, ¿no? Bueno, quitar impurezas, sí, exactamente. Quiero aclarar un malentendido. ¿Ya me entendieron? O sea, quiero eliminar algo. ¿Sí? El aclaramiento, chicos, en el riñón, es que yo voy a eliminar, voy a excretar una sustancia en un determinado tiempo. Debo de eliminar urea, debo de eliminar creatinina, debo de eliminar ácido úrico en un determinado tiempo. ¿Sí? Debo de excretar una cantidad de creatinina, debo de excretar una cantidad de ácido úrico, debo de excretar una cantidad de ciertos elementos, ¿sí? En determinado tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en los pacientes con COVID, ustedes que van a ser los médicos de los pacientes COVID con secuelas, ¿eh? Uno de los órganos más afectados va a ser el riñón? ¿Cómo vamos a medir la función renal? Vamos a medir el aclaramiento. El aclaramiento para eso me sirve, para medir la función renal. O sea, es la capacidad del riñón, ¿sí? Como decía Enrique, ¿sí? Para eliminar, para limpiar. ¿Sí? Supongamos, y en eso se refieren, por ejemplo, a los azoados con Z. Ese es otro concepto que deben de presentarme ahí en el glosario. Acuérdense de los azoados, que son urea, creatinina, ácido úrico. ¿Sí? Voy a aclarar los azoados. ¿Ah? ¿Qué pasa si los azoados se elevan? ¿Qué me está diciendo eso? Tengo mi paciente con COVID. ¿Qué puede haber falla renal? Tengo mi paciente con COVID, sí. Tengo mi paciente con COVID y tengo la urea y la creatinina elevadas. ¿Qué me quiere decir? Que no se están eliminando esas sustancias, ¿no? ¿Que no se están qué? ¿Cuál es el concepto? ¿Eliminando? Sí. Aclarando, sí, que no se están aclarando esas sustancias. Acuérdense, si ustedes se van fijando, cada unidad temática, cada especialidad tiene su propio lenguaje, tiene sus propios conceptos. En matemáticas dijeran, tiene sus propias etiquetas. Tiene sus propias etiquetas. Aquí lo común, pues, no está limpiando. No. El concepto aquí va a ser, no está aclarando adecuadamente. ¿Por qué no está aclarando adecuadamente? ¿Con cuántas nefronas nacemos aproximadamente? ¿Con cuántas nefronas nacemos aproximadamente? Pregunta de examen. Si no recuerdo mal, 150 aproximadamente. Creo que te quedaste un poco corto. 900 millones. ¿Cuántas? 2 millones. Sí, cierto. 1 millón por riñón aproximadamente. Y con eso, el aclaramiento de las sustancias, ¿sí? De los azoados, con esos 2 millones, 1 millón por riñón, el aclaramiento de los azoados se lleva adecuadamente. ¿Sí? Pero al paciente le dio COVID y de repente tengo elevación de los azoados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se destruyeron nefronas. Muy bien.
disminuí a tal grado el número de nefronas que ya no, a las que quedaron ya no les da tiempo, porque acuérdense que era la eliminación, ¿sí?, de una sustancia en un determinado tiempo, ya no les da, ya no tienen ese tiempo, ¿sí?, porque disminuyó la cantidad de nefronas. Ahora hay una pregunta. ¿Se repondrán las nefronas? Destruyo el glomérulo. Voy a destruir el glomérulo. ¿Podrá restituirse el glomérulo? No. No. Tengo necrosis tubular aguda. ¿Podrán restituirse las células de los túbulos? Sí, entonces ahí sí tengo chance. Con tratamiento y el paciente va a estar un buen rato, ¿sí? Pero vamos a hacer el intento, de que su riñón se reponga. A lo mejor queda con secuelas, ¿verdad? Y queda con un poco de insuficiencia, pero va a estar vivo mi paciente. Y acuérdense que en mi guardia... Nadie muere. Eso, en su guardia... En sus guardias, pues tampoco. Bueno, muy bien, hay que hacer todo lo posible por nuestros pacientes. Entonces, sí quedó claro el concepto de aclaramiento. Se utiliza en clínica, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pido una química sanguínea y en la química sanguínea me van a reportar urea, ¿sí? Y luego puedo pedir una prueba de depuración de creatinina. Ahí voy a medir el aclaramiento. Dicen, depuración de creatinina en orina de 24 horas. Quiere decir que al paciente le voy a pedir que junte su orina en 24 horas y yo voy a medir las cantidades de orina. En esa orina que me va a llevar en un frasco, en un envase de jarritos, a veces, o en un frasco enorme, así de esos de mayonesa gigantes. ¿Cuánto debo de orinar al día? ¿Cuál es el rango de producción de orina al día? Era de 1500 a 1800. Sí, va a variar un poquito, porque si tomo mucha agua, pues entonces varía, ¿no? ¿Sí? Tomo mucha agua, puede ser hasta 2 litros. Entonces el rango va de 1,200 a 2 litros. Si produzco más de 2 litros o más de 1800, ¿cómo se llama? Poliuria. Poliuria, muy bien. Ahora, produzco menos de 1200. Oliguria. Ajá. No produzco orina. Anuria. Eso, muy bien, anuria. Conceptos para el glosario, ¿eh? Conceptos para el glosario. Entonces, el fenómeno del aclaramiento, ahí mencionaron a la inulina, seguramente nos lo van a decir ahorita. Por eso no me meto. Pero eso es un mecanismo que yo voy a utilizar para medir el aclaramiento. O sea, quiere decir, voy a eliminar una cantidad de esa sustancia en determinado tiempo. No eliminó el 50% de esa sustancia en una hora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que de sus 2 millones de nefronas, seguramente tiene aproximadamente, dependiendo de cuánta cantidad, pues va a tener daño, ¿verdad? Va a tener una disminución en las nefronas. Y ese es un mecanismo que nosotros utilizamos en clínica, ¿verdad? Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Si la creatinina está disminuida, entonces quiere decir que ese riñón no está funcionando bien. Y no está orinando, ¿sí?, lo que tiene que, no está eliminando lo que tiene que eliminar. No está aclarando lo que tiene que aclarar. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno, nos vamos a tomar 15 minutitos,
Nos vemos 1:30 para que vayan a tomar agüita, refresquense, despierten y regresamos a la 1:30. ¿Ok? 1:30.